No todos los juguetes son inocentes, algunos observan y otros atacan. Esta noche nos adentraremos en el perturbador universo de las muñecas poseídas. Esas figuras aparentemente inofensivas que se transforman en receptáculos de una malicia ancestral, cobrando vida para acechar y aterrorizar a quienes se atreven a tenerlas cerca. Testimonios escalofriantes de cómo lo inanimado puede despertar con un propósito maligno. Antes de sumergirnos, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta vigilia de terror. Déjenos su país en los comentarios. Queremos sentir esa conexión global. La primera voz ya está lista para compartir su tormento. Esta historia nos la envió Sofía, una coleccionista de antigüedades con una pasión particular por las muñecas de porcelana. Lo que le ocurrió tras adquirir su pieza más preciada la llevó al borde de la cordura. ¿Creen que los objetos inanimados pueden albergar almas obscenas o son meras ilusiones? Coméntenmelo antes de sumergirnos en su relato. Mi nombre es Sofía y, hasta hace un tiempo, las muñecas eran mi vida. No hablo de juguetes de plástico, sino de piezas de arte, de porcelana, con ojos de cristal y vestidos elaborados, cada una con su propia historia silenciosa. Mi apartamento, en el corazón de una vieja ciudad, era un santuario para ellas. Estantes de madera oscura, vitrinas de cristal y repisas estaban repletas de mis adquisiciones, algunas con más de 100 años, otras réplicas perfectas. Me gustaba pensar que eran guardianas de secretos, testigos mudos de épocas pasadas. Solía pasar horas en mi estudio, admirándolas, limpiando sus delicados rostros y cepillando sus cabellos sintéticos. Era un pasatiempo solitario, sí, pero me llenaba. Mi pieza más anhelada era una muñeca victoriana, de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas oscuro. La busqué por años, en mercados de pulgas, anticuarios y subastas en línea. Un día la encontré. Era una subasta pequeña, casi clandestina, de una herencia olvidada. En la foto, sus ojos de cristal azul profundo me atraparon de inmediato. Su cabello rubio platino estaba ligeramente desordenado bajo un pequeño gorro de encaje. Llevaba un vestido de seda descolorido, color lavanda, adornado con pequeños lazos que alguna vez fueron blancos. Lo más inquietante y a la vez fascinante era su sonrisa, sutil, casi imperceptible, pero me pareció que había algo de malevolencia en ella, un secreto bien guardado. No sé por qué, pero esa sonrisa me decía que era especial. No importó el precio. Pujé con una determinación que rayaba en la obsesión, y la gané. Cuando llegó, una semana después, el paquete era sorprendentemente ligero para lo que esperaba. La abrí con un entusiasmo que no había sentido en años. Allí estaba. Era incluso más hermosa y enigmática en persona. Su piel de porcelana, aunque pálida, estaba impecable. Los detalles de su rostro, las pequeñas pestañas pintadas, los rubores en sus mejillas, eran una obra de arte. Y esa sonrisa, ahora, bajo la luz de mi estudio, me pareció aún más pronunciada, como si se hubiera complacido de su largo viaje. La puse en el pedestal más alto de mi vitrina principal, justo en el centro del estudio, frente a mi escritorio. Desde allí podía verla cada vez que trabajaba, cada vez que leía, cada vez que me perdía en mis pensamientos. Al principio era una fuente de inspiración, una joya en mi corona de coleccionista. Los primeros días fueron de pura admiración. Me sentía plena, pero entonces comenzaron las cosas, pequeños detalles, insignificantes al principio. La noté, la sensación de frío en el estudio, incluso con la calefacción encendida. Era un frío peculiar, no el que te hace tiritar, sino uno que se te metía en los huesos, una ausencia de calor que parecía emanar de algún rincón. Lo atribuía a la vieja estructura del edificio, a las corrientes de aire. Luego, los objetos. Mis libros, cuidadosamente apilados, a veces aparecían un poco torcidos, como si alguien los hubiera tocado. Un lápiz que dejaba en la mesa, lo encontraba en el suelo. Pequeñas inconsistencias que mi mente racional descartaba como olvidos o descuidos. Pero la muñeca victoriana, ella siempre estaba allí, en su pedestal, con su sonrisa inmutable. Una tarde, al entrar al estudio, me pareció que la muñeca no estaba mirando hacia el frente, como la había dejado. Su cabeza estaba ligeramente girada hacia la ventana. La moví con suavidad, pensando que quizá yo misma la había movido sin darme cuenta. Esa noche, en mi dormitorio, escuché el primer sonido, un rasguño, suave, casi imperceptible, que venía del pasillo. Era como el roce de uñas pequeñas contra la madera. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome un poco más rápido. «Un ratón», me dije, intentando convencerme. Pero los rasguños eran rítmicos, casi intencionados. Después de unos minutos, cesaron.
Volví a dormirme, intentando racionalizarlo todo. Los sueños empezaron a volverse extraños. Eran pesadillas vívidas, donde mis muñecas, todas ellas, cobraban vida, pero no de una manera amable, como en las películas infantiles. Sus ojos de cristal, normalmente inertes, brillaban con una luz antinatural. Sus rostros de porcelana, antes serenos, se contorsionaban en muecas de burla. La muñeca victoriana, siempre al frente, con su sonrisa amplificada, era la líder de ese macabro desfile. Me perseguían por un apartamento oscuro y vacío, sus pequeños pies de porcelana resonando en el silencio. Despertaba con un nudo en el estómago, el sudor frío en la frente y la sensación de que esos ojos me seguían incluso en la vigilia. El ambiente en el estudio se había vuelto pesado. Entrar allí era como sumergirse en una piscina de aire denso. El frío era constante. Empecé a sentir que la muñeca victoriana me observaba, no con sus ojos de cristal, sino con algo más allá. Su sonrisa, que antes me había parecido solo enigmática, ahora me gritaba malevolencia. La malevolencia que había detectado al principio ahora era palpable. Me sentía juzgada, escrutada. No podía explicarlo, pero su presencia me incomodaba hasta la médula. Intenté ignorarlo, dedicarme a otros pasatiempos, ver televisión, leer en el salón, pero los sonidos no se quedaron confinados al estudio. Ahora los escuchaba por toda la casa, pasos diminutos como el tañido seco de porcelana contra el parqué, resonando en el pasillo cuando yo estaba en la cocina, risitas débiles, infantiles, que parecían venir de las paredes. Una noche, mientras cenaba sola, escuché un fuerte golpe metálico en el estudio. Salté de la silla, el corazón desbocado. Cuando me atreví a entrar, encontré la vitrina abierta de par en par y una de las muñecas más pequeñas, una bailarina, estaba tirada en el suelo, con una pierna rota. La muñeca victoriana seguía en su pedestal, su sonrisa inalterada, pero juraría que sus ojos brillaron con un destello rojizo por un instante. La racionalidad se me escapaba de las manos. Empecé a cerrarle la puerta al estudio por las noches, esperando que la madera gruesa ahogara los ruidos. No sirvió de nada. Los rasguños ahora venían de la propia puerta. El sonido era persistente, como si algo intentara excavar su camino a través de la madera. Mi sueño se convirtió en una tortura. A veces sentía un pellizco en mi brazo mientras dormía, una presión fría y pequeña que me despertaba de golpe. Miraba a mi alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio roto por el latido de mi propio corazón. Mi vida social, ya de por sí limitada, se desintegró por completo. Mis amigos me llamaban, pero yo siempre encontraba excusas para no salir. No quería dejar mi apartamento solo. Tenía un miedo irracional a lo que pudiera pasar mientras yo no estuviera, o a lo que me esperaría al regresar. Me volví paranoica. Revisaba las cerraduras 10 veces antes de ir a dormir. Dejé la televisión encendida toda la noche, buscando el consuelo del ruido humano. Un día, volví a casa después de una breve compra, y al abrir la puerta, me quedé helada. Todas las muñecas de mi colección, las decenas de ellas, que siempre estaban en sus vitrinas y estantes, cada una mirando en una dirección diferente, estaban ahora mirando hacia la puerta principal. Todas, sus ojos de cristal, sus rostros de porcelana, todos apuntaban hacia mí, como si me hubieran estado esperando. La muñeca victoriana, por supuesto, estaba al frente, en su vitrina, también mirándome. Suspiré, un temblor recorriendo mi cuerpo, y pasé horas reordenándolas, devolviéndolas a sus posiciones originales, sintiendo un escalofrío por cada muñeca que tocaba. Al final, estaba agotada, mental y físicamente. Esa noche, el verdadero terror comenzó. Estaba leyendo en mi sofá, intentando relajarme. La puerta del estudio, que yo había dejado bien cerrada con llave, se abrió con un crujido lento y prolongado. Me quedé inmóvil, el libro resbalando de mis manos. El corazón se me subió a la garganta. Escuché los pasos. Esta vez no eran débiles ni distantes. Eran claros, el distintivo sonido de pies pequeños, ligeros, de porcelana, contra el suelo de madera. Ta, 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 ta. Avanzaban por el pasillo, acercándose a mí. Luego, las risitas, un coro. No una, ni dos, parecían decenas, risitas agudas, infantiles, pero con un matiz macabro que me heló la sangre. Me levanté despacio, mi cuerpo rígido por el miedo.
No podía ver nada en la oscuridad del pasillo, solo la silueta de la puerta del estudio entreabierta. Los pasos se detuvieron justo al final del pasillo. El silencio era insoportable, roto solo por mis propios jadeos. De repente, un objeto pequeño chocó contra la pared junto a mí, luego otro. Eran pequeños trozos de porcelana, mis muñecas. Estaban arrojándome piezas de sus propios cuerpos o de otras muñecas rotas. Entré en pánico. Corrí a mi dormitorio. Cerré la puerta con llave y la bloqueé con una silla pesada. Respiraba con dificultad, intentando calmarme, pero el terror me dominaba. Me lancé a la cama, me cubrí con las sábanas hasta el cuello, esperando que, de alguna manera, la tela me protegiera. Pero entonces escuché el sonido más horrible de todos, el chirrido lento y deliberado de la perilla de mi puerta. A pesar de la silla, la puerta se abrió 1 centímetro, luego otro, hasta que una rendija oscura apareció. En la penumbra vi las siluetas, pequeñas, rígidas, decenas de ellas. Avanzaban hacia mi cama. No era un sueño. La muñeca victoriana estaba al frente, sus ojos de cristal brillando en la oscuridad, su sonrisa estirada en una mueca de triunfo. Sentí pequeñas manos de porcelana tirando de mis sábanas, intentando arrancármelas, pellizcos helados en mis piernas y brazos, cada uno seguido de una risita aguda y burlona. Eran mis muñecas, mis queridas muñecas. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, intentando alejar lo que fuera que me estuviera atacando. Golpeaba a ciegas bajo las sábanas, sintiendo el crujido de la porcelana contra mis manos. Los pellizcos se convirtieron en rasguños superficiales, lo suficientemente profundos como para sentir un dolor punzante. Sentí varias de ellas trepando por la cama, por encima de mí, sus pequeños cuerpos duros presionando contra el mío. Una de ellas, la victoriana, la sentí en mi pecho, sus ojos de cristal fijos en mí, tan cerca que pude ver mi propio reflejo aterrorizado en ellos. Su sonrisa era una burla cruel. Con un impulso desesperado, logré sacar mi móvil de debajo de la almohada y encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y reveló la escena grotesca. Mis muñecas estaban por todas partes en la cama. Algunas tenían sus vestiditos rasgados, otras presentaban pequeñas grietas en la porcelana, pero todas, absolutamente todas, tenían una expresión de malevolencia en sus rostros inexpresivos. La victoriana, aún en mi pecho, era la más terrible. Sus ojos, ahora bajo la luz, parecían contener una chispa de fuego, y su sonrisa se había vuelto amplia y espeluznante. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Las tiré con todas mis fuerzas, salpicándolas por la habitación. Se estrellaron contra las paredes y el suelo con ruidos secos de porcelana rota, pero el sonido que hicieron al caer no fue el de un objeto inanimado. Fue como un gemido ahogado, un suspiro de decepción. No esperé a ver si volvían a levantarse. Salí corriendo de la habitación, de mi dormitorio, y no me detuve hasta estar en la sala, lejos de todo aquello. Pasé el resto de la noche en el sofá, acurrucada, con un cuchillo de cocina en la mano, esperando el amanecer. Cada sombra, cada crujido en el viejo edificio me hacía saltar. No podía cerrar los ojos. Cuando finalmente la luz gris del amanecer se filtró por las ventanas, respiré un poco. Con el sol, la pesadilla pareció retroceder, aunque el miedo seguía pegado a mi piel. Decidí que no podía vivir así, no podía coexistir con aquello. Al día siguiente, armándome de valor, entré al estudio. Las muñecas estaban todas en sus estantes, normales, de nuevo, la victoriana en su pedestal. Pero yo sabía lo que eran capaces de hacer. Las reuní todas. No podía tirarlas a la basura, no después de lo que habían hecho. Venderlas era impensable, no le desearía eso a nadie. Tenía que destruirlas por completo. Conocía un incinerador industrial, un lugar apartado en las afueras, gracias a un viejo amigo que trabajaba allí. Le dije que tenía que deshacerme de documentos antiguos y objetos sin valor. Me miró extrañado, pero aceptó. Empaqué cada muñeca en bolsas de basura negras, asegurándome de no mirarlas a los ojos. Las llevé al incinerador en mi coche. El silencio en el interior era pesado, cargado de una presencia que aún me erizaba los vellos. La visión del fuego consumiendo la porcelana, el plástico y la tela fue catártica. Observé cómo los vestiditos se hacían cenizas, cómo los ojos de cristal se reventaban con pequeños estallidos, cómo la porcelana se resquebrajaba y se desmoronaba.
Era un alivio inmenso, como si una carga enorme se desprendiera de mis hombros, pero también una tristeza profunda por la pérdida de lo que alguna vez había amado. La muñeca victoriana fue la última en arder. La arrojé al fuego y la observé. Vi en el fuego cómo su sonrisa se desvanecía, se distorsionaba y finalmente se convertía en nada más que humo. La paz regresó a la vida de Sofía, pero no sin dejar cicatrices profundas. Ella se pregunta si lo que quemó fue la maldad o solo la materialización de su propio miedo. ¿Creen que logró escapar o solo postergó el reencuentro? Aún hoy, cada crujido en la madera vieja de su apartamento la hace mirar por encima del hombro, y la idea de que algo sobrevivió la persigue como una sombra. Esta historia nos la envió Marcos, un coleccionista empedernido de antigüedades y juguetes viejos. Si alguna vez te has sentido atraído por un objeto con un pasado oscuro, comenta fascinación o cautela. Esto fue lo que le sucedió. Mi nombre es Marcos, y desde que tengo memoria, mi mayor pasión ha sido buscar y coleccionar objetos con historia. No hablo de arte valioso o piezas de museo, sino de esos tesoros olvidados que encuentras en mercadillos de pulgas, ventas de garaje o casas abandonadas. Juguetes antiguos, relojes rotos, libros desgastados, todo lo que pareciera contener ecos de vidas pasadas. Mi pequeña casa en las afueras, un lugar tranquilo rodeado de árboles, es un santuario para mis adquisiciones, especialmente para mi colección de muñecas antiguas. Tengo una vitrina entera dedicada a ellas, cada una con su propia historia no contada, sus ojos de cristal que parecen observar el mundo con una melancolía particular. Un día, mientras exploraba una antigua mansión que estaba siendo vaciada después de que sus últimos habitantes fallecieran, encontré a Clarisa. Estaba en un rincón oscuro de una habitación polvorienta, sentada en una pequeña mecedora de mimbre, como si esperara pacientemente. Era una muñeca de porcelana de tamaño natural, de unos 70 centímetros de altura, con un vestido de encaje descolorido que alguna vez fue blanco y rizos rubios perfectamente peinados. Pero lo que realmente me cautivó fueron sus ojos. Eran de un azul tan profundo que parecían absorber la luz, y su expresión, una sutil sonrisa ladeada, tenía algo inquietante y magnético a la vez. No se parecía a ninguna de las muñecas de mi colección. Sentí una punzada de excitación. Esa emoción que solo un coleccionista comprende al encontrar una pieza única. El precio era irrisorio, como si quien la vendía quisiera deshacerse de ella a toda costa. La envolví cuidadosamente y la llevé a casa. Una vez allí, la limpié con esmero. Cada fibra de su vestido, cada pliegue de su porcelana, hasta el brillo opaco de sus zapatos. Descubrí que el encaje era mucho más intrincado de lo que había pensado, y bajo el polvo, sus mejillas conservaban un rubor delicado. La coloqué en el centro de mi vitrina, en el lugar de honor. Sus ojos, ahora limpios, parecían aún más vívidos. Por la noche, antes de irme a dormir, me quedé observándola. Sentí una extraña conexión con ella, como si no fuera solo un objeto, sino una presencia silenciosa. Esa primera noche, creo que escuché un tenue suspiro que venía de la sala, pero lo atribuí al viejo sistema de ventilación de la casa. Mi mente, siempre ávida de historias, ya estaba creando un pasado para Clarisa. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Yo seguía mi rutina, trabajando desde casa, y por las tardes me dedicaba a mis colecciones. Sin embargo, empecé a notar pequeñas anomalías. A veces, al entrar en la sala, sentía un frío inusual, a pesar de que la calefacción estaba encendida y el resto de la casa mantenía una temperatura agradable. Mis otras muñecas en la vitrina, que antes se sentían inertes y quietas, ahora me parecían observarla a ella, Clarisa, con una especie de respeto o aprensión, y sus ojos azules parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Me reía de mí mismo. Es solo la forma en que está colocada, me decía. Es el efecto de la luz, el reflejo de las ventanas. Una mañana, al levantarme, me dirigí a la cocina para preparar café. Al pasar por la sala, noté algo. La pequeña mecedora de mimbre en la que había traído a Clarisa de la mansión y que había dejado a un lado de la vitrina, ahora estaba frente a ella, exactamente frente a ella. Mi corazón dio un pequeño salto. Estaba seguro de que la había dejado en otro sitio. Revisé mentalmente si la había movido por alguna razón. No, estaba convencido de no haberlo hecho.
Pensé que tal vez había sido yo mismo en un estado de duermevela o distracción, una peculiaridad más de mi rutina. Decidí ignorarlo y volví a mover la mecedora a su lugar original, pero las cosas no se detuvieron allí. Esa semana comencé a escuchar ruidos sutiles por la noche, rasguños leves, como si diminutas uñas rasparan la madera, o el crujido suave de la mecedora, incluso cuando sabía que nadie estaba en la sala. Al principio lo achacaba a los viejos cimientos de la casa, a los animales nocturnos en el jardín, o a la rama de un árbol golpeando la ventana, pero los sonidos parecían emanar siempre de la sala, donde Clarisa residía. Una noche me despertó un sonido distinto, una especie de tintineo suave, como el de una cadena diminuta, seguido de una risa de niña muy, muy lejana, casi inaudible. Me levanté, la piel de gallina, y caminé descalzo hasta la puerta de la sala. Me quedé escuchando en la oscuridad, con el pulso acelerado. Nada, solo el silencio sepulcral de la noche. Me asomé. En la penumbra, Clarisa estaba sentada en su vitrina, inmóvil, o eso creía. Cerré la puerta y volví a la cama tratando de convencerme de que había sido un sueño. Mi negación comenzó a desmoronarse una tarde. Estaba leyendo en mi estudio contiguo a la sala. La puerta estaba abierta. Escuché un golpe seco, como si algo pesado se hubiera caído en la vitrina. Fui corriendo a ver. Clarisa estaba inclinada. Su cabeza, que siempre estaba perfectamente erguida, ahora estaba ladeada de una forma antinatural, casi como si mirara hacia el suelo. Una de sus manos, que siempre reposaba delicadamente sobre su regazo, ahora colgaba hacia un lado, con un pequeño arañazo oscuro en la porcelana del dedo. Y lo más perturbador, mi muñeca favorita, una antigua muñeca japonesa de ojos grandes y kimono de seda, que siempre estaba a su izquierda, había sido empujada hacia el fondo de la vitrina, medio escondida detrás de otras. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Las explicaciones lógicas se agotaron, no había temblores, nadie más vivía en la casa, nadie más había entrado, había sido ella, Clarisa. A partir de ese momento, la atmósfera en mi casa cambió. La paz que tanto amaba se disipó. Los susurros se hicieron más frecuentes y, aunque incomprensibles, parecían llevar una carga de malicia. Los ruidos de rasguños eran más audibles y las apariciones de Clarisa en diferentes posiciones dentro de la vitrina ya no eran una sorpresa, sino una aterradora certeza. A veces la encontraba sentada directamente en la mecedora de mimbre, meciéndose apenas perceptiblemente. Otras veces estaba de pie, apoyada contra el cristal, con sus ojos azules fijos en la puerta de mi estudio. Una noche, el terror llegó a un punto insoportable. Había pasado todo el día intentando ignorarla, trabajando con los auriculares puestos para no escuchar nada, pero el silencio de la noche lo trajo todo de vuelta. Me despertó un sonido que ya no era tenue, era un golpe, fuerte y resonante, que venía directamente de la sala. Salté de la cama, mi corazón martilleando contra mis costillas. Un frío gélido llenó mi habitación, y no era el aire acondicionado, era el frío de la tumba. Me asomé por el pasillo. La puerta de la sala estaba entreabierta. Una luz de luna pálida entraba por la ventana, bañando la vitrina de un brillo fantasmal. Y allí estaba Clarisa. No estaba en la vitrina, estaba de pie, justo en el umbral de mi estudio, mirándome. Sus ojos, en la oscuridad, parecían emitir una tenue luz azul. Su sonrisa ladeada, que antes me había parecido enigmática, ahora era una mueca cargada de un puro y helado desprecio. Mi garganta se cerró. No podía moverme, solo podía verla. Lentamente, increíblemente lento, Clarisa levantó una de sus manos de porcelana. Su dedo índice, el que tenía el pequeño arañazo, apuntaba hacia mí. Y entonces, con una voz diminuta, gutural, como el arrullo de una paloma muerta, escuché: «Marcos, estás solo». El sonido, la voz, el horror de verla allí, fuera de su lugar, viva y amenazante, me paralizó. Caí de rodillas, con un gemido ahogado. La muñeca dio un paso, uno solo. El crujido de su porcelana moviéndose era el sonido más aterrador que había escuchado en mi vida. Mi mente gritaba que era imposible, que era una alucinación, un sueño. Pero la parálisis era real, el miedo era real. Reuní la poca fuerza que me quedaba. No podía quedarme allí, no podía permitir que se acercara más. Me arrastré hacia atrás, lejos de la puerta, hasta el otro lado de mi habitación. Mis ojos nunca se apartaron de ella. Clarisa no avanzó más, simplemente se quedó allí, en el umbral, observándome con esa sonrisa.
Sabía que no podía enfrentarla, no con esa cosa. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón de mi habitación, temblando, sin atreverme a cerrar los ojos. No volví a escuchar su voz. No la vi moverse, pero la sentía allí, su presencia fría y observadora. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las ventanas, el frío pareció retirarse. El silencio volvió. Me atreví a mirar de nuevo. Clarisa ya no estaba en el umbral. Estaba de vuelta en la vitrina, perfectamente erguida, su cabeza, su mano, todo en su lugar, como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado, y yo lo sabía. La negación se había ido. En su lugar había un terror frío y constante. No podía tener esa cosa en mi casa, no podía vivir con ella. Pasé días enteros, sin dormir, investigando, buscando respuestas. Leí sobre objetos malditos, sobre espíritus atados a posesiones. Había historias de muñecas, por supuesto, historias terribles. Ninguna sugería que simplemente tirarla a la basura fuera una solución. La volvería a encontrar, o, peor aún, volvería a mí. Tomé una decisión drástica. No podía destruirla. Eso solo la enfurecería más, o la liberaría de alguna manera incontrolable. Tenía que contenerla. Una tarde, con el corazón en un puño y la piel de gallina, entré a la sala. Clarisa estaba allí, inmóvil en la vitrina. Sus ojos parecían reírse de mí. Con guantes gruesos y una lona pesada, la saqué de la vitrina. Era sorprendentemente pesada, y por un instante sentí una resistencia, como si su peso se multiplicara. La envolví por completo en la lona, atándola con cuerdas de nylon, asegurándome de que ni un solo rayo de luz pudiera alcanzarla. Luego la metí en una caja de madera robusta, que clavé con docenas de clavos. Finalmente, esa caja la encerré dentro de otra caja de metal que sellé con soldadura. El sótano de mi casa tiene una parte que usé para cimientos de una pequeña ampliación que nunca hice, una especie de pozo seco, oscuro y sellado. Bajé las cajas. El esfuerzo fue monumental, no solo por el peso, sino por la sensación de que Clarisa estaba luchando, incluso desde dentro de sus prisiones. Escuchaba rasguños y golpes amortiguados desde el interior de la caja de metal. Los ignoré. Mi respiración era irregular, mi cuerpo temblaba, pero mi determinación era inquebrantable. Una vez dentro del pozo, lo cubrí con una capa de cemento fresco, luego otra capa y otra, hasta que el pozo fue completamente sellado, una tumba improvisada, impenetrable. Desde aquel día, la paz ha regresado a mi casa, al menos en apariencia. Ya no siento el frío inexplicable, ni escucho los susurros, no veo las muñecas moviéndose, pero no estoy curado. Nunca lo estaré. Cada vez que llueve fuerte o cuando el viento aúlla en la noche, me parece escuchar, muy en el fondo, bajo los cimientos de mi casa, un golpe sordo, un rasguño metálico, una risa infantil, ahogada. Vivo con la certeza de que Clarisa sigue allí, observando desde su prisión subterránea. Marcos vive con la certeza de que Clarisa sigue allí, observando desde su prisión subterránea. ¿Crees que debería intentar curar la casa o simplemente enterrar su pasado para siempre? Esta es una pregunta que a veces lo mantiene despierto y que lo persigue hasta hoy. Esta historia nos la envió Carmen, una restauradora de antigüedades que prefiere no compartir su apellido. Lo que nos relata le ocurrió en la intimidad de su taller en casa y cambió para siempre su percepción de los objetos inanimados. ¿Alguna vez has sentido una presencia en un objeto, alerta o paranoia? Mi nombre es Carmen y desde hace 15 años me dedico a la restauración de antigüedades. Mi especialidad son las muñecas. Adoro el trabajo manual, la delicadeza de devolverles la vida a piezas olvidadas y el misterio que encierran los objetos con historia. Siempre he trabajado sola. Desde mi casa, un antiguo chalet un poco alejado del centro, rodeado de un jardín frondoso que me proporciona la tranquilidad que necesito. Recibí el encargo de una clienta que había heredado una muñeca de porcelana de su bisabuela. La descripción era vaga, muy antigua, con la cara algo agrietada y un ojo desprendido. No era la primera vez que me enfrentaba a un desafío así. Al contrario, eran mis favoritos. Se trataba de Celeste, como la llamaba la clienta, una muñeca que había estado guardada en un baúl durante décadas. Cuando llegó a mi taller, sentí algo. No era el habitual respeto por lo antiguo, sino una punzada de inquietud, casi un escalofrío. La muñeca era, francamente, espeluznante. No en el sentido grotesco, sino en una forma más sutil y profunda. Era una muñeca de porcelana alemana, de finales del siglo XIX, con un rostro pálido y unos ojos de cristal que,
A pesar de estar uno de ellos fuera de su órbita, conservaban una intensidad extraña. Tenía un vestido de seda descolorido y rasgado, y el cabello antes rubio ahora era una maraña amarillenta y sucia. El material de su cuerpo era de composición, cubierto de tela, y sentí un frío inusual al tocarlo, a pesar de la calidez de mi taller. La caja en la que llegó desprendía un olor a humedad y a encierro que impregnó el ambiente durante horas. El primer día de trabajo me concentré en limpiarla. Usé mis pinceles más finos, mis soluciones más suaves. Mientras retiraba la suciedad de su rostro, tuve la persistente sensación de que sus ojos, el que estaba bien y el vacío que dejaba el otro, me seguían. Me reí para mis adentros, atribuyéndolo a la fatiga visual o a mi imaginación. Era una muñeca, por el amor de Dios, pero la sensación persistía. Sentía su mirada clavada en mí incluso cuando le daba la espalda. Esa noche dejé a Celeste sobre mi mesa de trabajo, cubierta con un paño limpio. Las luces del taller se apagaron y la única iluminación venía de la luna que se colaba por el ventanal. Me fui a la cama, pero no pude dormir. Escuchaba ruidos, pequeños crujidos, como si la madera vieja de mi casa se estuviera acomodando. Pero no eran los ruidos habituales, estos eran más intencionales, como si algo se moviera, muy, muy lentamente. A la mañana siguiente, volví al taller. El paño que cubría a Celeste estaba en el suelo. Pensé que lo había dejado mal puesto, o que una corriente de aire lo había tirado. Me encogí de hombros y lo recogí, pero entonces lo vi, el ojo de cristal que estaba desprendido y que había dejado sobre la mesa en una pequeña bandeja, ahora no estaba. Busqué por todas partes, debajo de la mesa, entre las herramientas. Nada. La frustración me invadió. Era un ojo original y difícil de reemplazar. Lo atribuí a mi falta de atención. Tal vez lo había golpeado y rodó a un lugar insospechado. Los días siguientes fueron una progresión de incidentes extraños. Mis herramientas empezaron a desaparecer de sus lugares habituales y a aparecer en sitios insólitos. Unas pinzas que siempre guardaba en el cajón superior, las encontraba encima de una estantería alta. Un frasco de pintura que siempre estaba a mi derecha aparecía en el lado opuesto de la mesa. Era como un juego perverso. Una tarde, mientras trabajaba en el cabello de Celeste, sentí un tirón. Un mechón de mi propio pelo, que tenía recogido en una coleta, se desprendió. No había nada cerca que pudiera haberlo enganchado. Miré a Celeste, que estaba frente a mí, y por un instante fugaz juraría que una comisura de sus labios pálidos se elevó en una sonrisa casi imperceptible. Me froté los ojos. El cansancio estaba empezando a jugarme malas pasadas. No dormía bien. Las noches se llenaban de sonidos, susurros indistinguibles, el roce de algo arrastrándose y ese crujido lento y deliberado que parecía venir de mi taller. Una noche, agotada, decidí trabajar hasta tarde para terminar el cabello de Celeste. Había encendido la radio para ahogar el silencio inquietante. Estaba tan concentrada en colocar cada mechón de pelo sintético con precisión que no noté el cambio de la temperatura. De repente sentí un frío gélido que me envolvió, a pesar de que el día había sido cálido y la calefacción de la casa estaba funcionando correctamente. Mis dedos se entumecieron. La radio, que estaba sonando con música clásica, comenzó a distorsionarse, chirriando, hasta que la voz de la locutora se volvió un balbuceo gutural y la música se transformó en un zumbido cacofónico. Apagué la radio de golpe, el corazón latiéndome con fuerza. El frío no se disipó. Era un frío profundo, que venía directamente de Celeste, que estaba sentada en su pedestal de trabajo. Sus ojos, ahora con ambos globos oculares restaurados, había logrado encontrar un ojo de cristal casi idéntico. Parecían brillar en la penumbra. Los nuevos ojos, aunque de la misma factura, no tenían la misma luz que el original. Se veían vacíos. En ese momento vi algo. Una sombra se proyectó desde la muñeca, una sombra alargada y distorsionada que se movía por el suelo de mi taller, como si la muñeca tuviera vida propia y se estirara. Mi respiración se aceleró. No era mi imaginación, estaba ocurriendo. Decidí guardar a Celeste por esa noche. La metí en la caja de madera original, la cerré con pestillos y la llevé al trastero, un cuarto oscuro y frío en el sótano que raramente usaba. Pensé que tal vez, lejos de mí, su influencia disminuiría. No fue así. Esa noche los ruidos se intensificaron. Ya no eran susurros, sino murmullos claros, como el parloteo de varios niños, viniendo directamente del suelo, justo debajo de mi habitación. Y luego un golpe seco y fuerte que hizo vibrar el suelo y la pared. Salté de la cama, encendí la luz, no había nada,
Pero los golpes continuaron, rítmicos, como si alguien estuviera intentando abrir una puerta a golpes. Bajé al sótano, temblando, una linterna en la mano. La puerta del trastero estaba cerrada con llave, exactamente como la había dejado, pero los golpes venían de adentro, como si Celeste estuviera tratando de salir. Me negué a abrir. Volví a mi habitación, intentando convencerme de que el cansancio me estaba volviendo loca, pero el miedo era real, podía sentirlo en mis huesos. A la mañana siguiente me armé de valor y bajé. Los golpes habían cesado. El silencio era total, opresivo. Abrí el trastero. La caja de Celeste estaba intacta, pero al lado, tiradas en el suelo, estaban varias de mis herramientas de restauración, las más delicadas, las que había usado en ella, y junto a ellas un pequeño trozo de seda deshilachado, de un color idéntico al del vestido de Celeste, como si la muñeca hubiera estado intentando repararse a sí misma. El miedo dio paso a una especie de determinación. Tenía que terminar este trabajo, tenía que entender qué estaba pasando. Traje a Celeste de vuelta al taller, la senté de nuevo en su pedestal, la observé fijamente. Esta vez no había sutilezas. Sentí su malicia, una presencia oscura que irradiaba de ella. Continué con la restauración, con una sensación constante de estar bajo ataque. Los incidentes se volvieron más directos. Mis tijeras, que usaba para cortar el hilo, un día cayeron de la mesa y se clavaron a centímetros de mi pie descalzo. Una aguja fina con la que cosía se encontró misteriosamente incrustada en el respaldo de mi silla, justo a la altura de mi cabeza. Pequeños arañazos aparecieron en mis brazos y manos, como si me hubiera golpeado con ramas espinosas, pero yo sabía que no había nada. La peor parte era la sensación de que Celeste se movía cuando yo no la miraba directamente. Si parpadeaba, juraría que su cabeza había girado ligeramente. Si me levantaba para tomar un café, al regresar, su posición sobre el pedestal parecía distinta. Sus manos de porcelana, antes pegadas a su cuerpo, a veces aparecían un poco separadas, como si estuviera a punto de levantarse. Me arrastré hacia atrás, el pánico ahogándome. Me levanté tambaleándome. Mis ojos se posaron en una de mis lupas de aumento, que había dejado a un lado. La muñeca, en el suelo, con el vestido medio puesto, no era una muñeca inanimada. Sus pequeños brazos de porcelana se estaban moviendo, muy lentamente, arrastrándose por el suelo, tratando de alcanzarme. Los dedos de porcelana se flexionaban y extendían con una lentitud infernal, como las patas de un insecto gigante. No pensé, no pude. Mi mente se vació de todo salvo del instinto de supervivencia. Agarré lo primero que tuve a mano, un martillo de joyero pesado y de cabeza redonda. Con un grito que se ahogó en mi garganta, lo levanté y lo descargué sobre la muñeca, una y otra vez. El sonido de la porcelana al romperse fue ensordecedor, liberador. Crack, crack. Los ojos saltaron de sus órbitas, la cabeza se deshizo en fragmentos, el cuerpo de composición se aplastó bajo los golpes. La seda del vestido se manchó con el polvo blanco y los restos oscuros. Seguí golpeando hasta que no quedó más que un montón de escombros. Respiraba con dificultad, temblaba incontrolablemente. El martillo se me cayó de las manos. Me quedé allí, en el suelo de mi taller, rodeada de los restos de lo que había sido Celeste. El frío se disipó. El silencio, un silencio verdadero esta vez, volvió. El olor a polvo y a porcelana rota llenó mis fosas nasales. Recogí los pedazos. Cada fragmento era una prueba. Los metí en una bolsa de basura resistente y, esa misma noche, conduje hasta un vertedero alejado, casi un descampado. No la tiré en un contenedor, la enterré. Cavé un hoyo profundo y la sepulté, pieza a pieza, en la tierra fría y húmeda. Mientras echaba la última palada, recé a lo que fuera que existiera, para que no volviera, para que su maldad quedara atrapada bajo tierra. Nunca le dije a la clienta lo que pasó. Le inventé una historia sobre un accidente irreparable en mi taller. Le devolví el dinero y le pedí disculpas, diciendo que no podía continuar con el encargo. Ella se mostró comprensiva, o al menos eso pareció. Nunca me preguntó más. Mi taller sigue estando en mi casa. Sigo restaurando muñecas, pero ya no es lo mismo. Cada nueva pieza que entra, la miro con recelo. Duermo con las luces encendidas la mayor parte de las noches. Escucho cada crujido de la casa, cada susurro del viento. Y a veces, en el silencio más profundo de la noche, juraría que escucho un leve golpeteo, como el roce de unos diminutos dedos de porcelana,
intentando, incansablemente, rascar una superficie. Y el olor, a veces, en momentos aleatorios, el olor a humedad y a encierro de esa caja vieja vuelve a inundar mi taller. Y así concluye la experiencia de Carmen. Ella dice que, por mucho que intente olvidarlo, Celeste sigue ahí, de alguna manera. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Destruir o resistir? Esta experiencia me la envió una seguidora llamada Ana, una joven restauradora de arte que siempre tuvo una fascinación por lo antiguo. Lo que le ocurrió con una de sus adquisiciones la dejó marcada de por vida. Si te encontraras en su situación, ¿elegirías abandonar tu casa o enfrentar lo que sea que la habita? Siempre me han atraído las antigüedades, no solo por su belleza intrínseca, sino por la historia que guardan, los secretos silenciosos que susurran desde épocas pasadas. Como restauradora de arte, mi trabajo es darle una nueva vida a esos objetos, pero a veces siento que ellos me la quitan a mí. Esta historia, la que me persigue cada noche, comenzó en una pequeña tienda de antigüedades, en un rincón olvidado del viejo centro. Era un lugar polvoriento, oscuro, con un olor a madera vieja y algo más, algo rancio, casi dulce. Había ido buscando lienzos antiguos, pero mi mirada se detuvo en una estantería llena de muñecas. No eran las típicas muñecas de porcelana con caras sonrientes. Estas eran diferentes. Había una en particular, sentada en una silla de mimbre en el rincón más oscuro, que parecía llamarme. Era una muñeca de porcelana de unos 50 centímetros de alto, vestida con un elaboradísimo traje victoriano de seda descolorida y encaje amarillento. Su rostro, sin embargo, era lo que más me impactó. Tenía unos ojos de cristal azul profundo, curiosamente realistas, que parecían observarme con una melancolía inexplicable. Su boca, pequeña y delicadamente pintada, no sonreía. En cambio, tenía una expresión neutra, casi triste. Su cabello, enmarañado y de un color castaño oscuro, parecía real. Sentí una conexión instantánea con ella. No era bella de una forma convencional, pero poseía un magnetismo oscuro que me cautivó. El dueño de la tienda, un hombre anciano y taciturno, apenas levantó la vista de su periódico cuando pregunté por el precio. Me miró por encima de sus gafas con una extraña expresión como de advertencia. «Esa es especial», dijo con una voz áspera y baja. «Lleva aquí más de lo que nadie recuerda. Nadie la quiere». Sentí un escalofrío, pero lo interpreté como una estrategia de venta. Negocié un precio y me la llevé a casa, envuelta cuidadosamente en papel de periódico. Mi apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo es mi santuario. Es espacioso, con mucha luz natural, y mi estudio es mi lugar favorito. Al llegar, desenvolví la muñeca con cuidado. Estaba sucia, por supuesto, y su ropa necesitaba una limpieza profunda y alguna que otra reparación. La coloqué sobre una mesa auxiliar en mi sala, frente al ventanal, con la intención de comenzar a restaurarla al día siguiente. Esa noche, mientras cenaba, no podía dejar de mirarla. Los ojos azules parecían seguirme, incluso en la penumbra. Me reí de mí misma, pensando en lo ridícula que era esa idea. Era solo una muñeca vieja, pero una parte de mí, una muy pequeña, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. La temperatura de la habitación pareció bajar 1 grado cada vez que mi mirada se cruzaba con la suya. El aire se sentía más denso a su alrededor. Los días siguientes, mi fascinación se convirtió en una ligera obsesión. Trabajaba en la muñeca con esmero, limpiando su rostro de porcelana, desenredando su cabello y reparando su atuendo. Descubrí pequeños detalles en su vestido que me hablaban de una época pasada. Diminutas perlas bordadas, encajes hechos a mano. La restauraba con un respeto casi reverencial. A medida que su rostro se revelaba más limpio y sus ojos brillaban, sentí que la muñeca cobraba vida. No de una manera literal, por supuesto, pero parecía adquirir una personalidad. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. La primera vez, pensé que lo había imaginado. Estaba en mi estudio, trabajando en un lienzo, cuando escuché un suave murmullo, como un suspiro muy débil, proveniente de la sala. Dejé mi pincel y fui a investigar, pero no encontré nada. La muñeca estaba sentada en su lugar, inmóvil. La segunda vez fue un sonido. Un leve clac que venía de la mesa auxiliar donde la había colocado. No era ruidoso, apenas perceptible, como si algo pequeño se hubiera movido y golpeado la madera. Me acerqué. La muñeca seguía en la misma posición, pero me pareció que su cabeza estaba ligeramente ladeada. La enderecé, pensando que la había movido sin darme cuenta antes.
Empecé a experimentar sueños extraños. No pesadillas aterradoras, sino sueños vívidos en los que me encontraba en una casa antigua, siempre oscura, con el sonido de risas infantiles que se desvanecían en susurros, y en el centro de todo, la muñeca, mirándome, me despertaba con una sensación de agotamiento como si no hubiera descansado en absoluto. Una tarde volví a casa después de un largo día y la encontré de nuevo. Su cabeza estaba ladeada, pero esta vez de una manera imposible, mirando hacia la puerta, como si me esperara. Mi corazón dio un vuelco. No era la posición en la que la había dejado. Me acerqué, la enderecé de nuevo, intentando racionalizarlo. Quizás el edificio se asentaba y las vibraciones la movían, o el gato de mi vecina, que a veces se colaba en mi apartamento, la había empujado. Pero el gato era grande y la muñeca era pesada. Los incidentes se volvieron más frecuentes y más inquietantes. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un tintineo débil, como de cristal chocando, seguido de un sonido de algo arrastrándose por el suelo de madera de la sala. Fui rápidamente, pero la sala estaba vacía, salvo por la muñeca, que ahora estaba sentada en el suelo, frente a la mesa donde solía estar, como si se hubiera caído. Sus ojos azules parecían más penetrantes que nunca. Esta vez, el terror empezó a prender en mí. La levanté con manos temblorosas y la devolví a su silla, sintiendo su frío peso en mis brazos. No se sentía como un objeto inanimado. Empecé a hablarle, como si fuera una broma, un intento de mantener la cordura. «Sabes, si vas a moverte, al menos podrías ayudarme a limpiar», decía con una risa nerviosa, pero la risa no era sincera. Una noche me levanté para ir al baño. La luna llena iluminaba la sala con una luz fantasmal. Al pasar por delante de la muñeca, juré que vi sus ojos parpadear. Me detuve en seco, mi corazón latiendo en mi pecho. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron siglos, esperando. Nada. Me convencí de que había sido un truco de la luz o el cansancio, pero no podía sacudirme la imagen de sus párpados moviéndose. Al día siguiente, decidí que no podía seguir así. La muñeca era inquietante. Ya no me parecía un objeto hermoso. Había algo maligno en ella. Estaba lista para guardarla en el trastero o incluso venderla. Mientras me preparaba para envolverla, noté una pequeña mancha roja en su vestido. Al principio pensé que era vino o pintura, pero al tocarla me di cuenta de que era sangre, pequeña, seca, casi imperceptible, y lo más perturbador fue que no había ninguna herida visible en ella. Esa noche, los ruidos se intensificaron. No eran susurros, eran golpes, pequeños, metódicos golpes que venían de la sala. Era pasada la medianoche. Me senté en la cama con el corazón en la garganta escuchando. Clac, clac, clac. Lentamente los golpes se acercaron a mi dormitorio. Parecían moverse por el pasillo. La puerta de mi habitación estaba cerrada, pero no tenía seguro. El miedo me paralizó. Me cubrí con las sábanas como una niña, deseando que todo fuera un mal sueño. Entonces, escuché algo más. Un leve rasguño en mi puerta. Un sonido minúsculo, como si algo afilado pero pequeño arañara la madera. Y luego, un clic. La manilla de mi puerta giró, lenta, deliberadamente. Mis ojos estaban fijos en la puerta, mi respiración superficial. La puerta se abrió unos pocos centímetros, revelando una rendija de oscuridad. No había nadie. Pero la muñeca no estaba en la sala. Lo sabía. Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía ser. Era imposible. Me obligué a salir de la cama. Mis piernas temblaban. Me acerqué a la puerta, la abrí de golpe y encendí la luz del pasillo. El pasillo estaba vacío, totalmente. Mi corazón dio un brinco de alivio y confusión. Quizás me había vuelto loca, quizás había tenido un ataque de paranoia. Caminé hacia la sala, con la luz encendida. La muñeca estaba sentada en su silla, exactamente donde la había dejado esa tarde. Parecía burlarse de mí, su rostro inexpresivo, sus ojos fijos en el vacío. Sentí una profunda vergüenza por mi miedo. Fui a la cocina a tomar un vaso de agua, tratando de volver a la normalidad. Al regresar a la sala, la muñeca no estaba en la silla, estaba en el suelo, de pie, justo en el centro de la habitación, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la puerta de la cocina, como si me estuviera esperando. Un grito silencioso se formó en mi garganta. Ya no había dudas. Esto no era mi imaginación, esto era real y maligno. Intenté mantener la calma. Bien, murmuré. Esto se acabó. Me acerqué a la muñeca,
decidida a sacarla de mi casa, a destruirla si era necesario. No tenía un plan, solo una furia creciente mezclada con un terror visceral. Cuando estuve a punto de alcanzarla, sentí un escalofrío helado recorrer mi brazo, y entonces sus ojos se abrieron más, no físicamente, sino que su expresión se agudizó, se volvió amenazante, y una risita infantil y aguda llenó la habitación. No venía de la muñeca, sino que parecía surgir de todas partes, rebotando en las paredes. Retrocedí, tropezando con la alfombra. La muñeca no se movió, pero esa risa me estaba volviendo loca. Me cubrí los oídos, deseando que parara, pero no lo hizo. Se intensificó, volviéndose burlona, cruel. Y entonces la muñeca levantó lentamente su brazo derecho. Su pequeña mano de porcelana, delicadamente esculpida, se alzó en el aire. No tenía cuerdas, no había mecanismo visible, simplemente se movió. Y luego, la muñeca se abalanzó. No corrió, no saltó, simplemente se deslizó por el suelo increíblemente rápido, directamente hacia mí. Sus pequeños pies de porcelana no hicieron ruido. Solo vi su figura pequeña, vestido oscuro, y esos ojos azules fijos en mí. Caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra la pared. La risa se volvió un chillido, un sonido agudo que taladraba mi cráneo. La muñeca estaba ahora a unos pocos centímetros de mi cara. Su brazo seguía levantado, y luego sentí un dolor agudo en mi cuello. Sus pequeños dedos, que antes me parecían inofensivos, se habían aferrado a mi garganta, y sentí como sus uñas, afiladas como agujas, se clavaban en mi piel. Estaba estrangulándome, una muñeca de porcelana. Intenté gritar, pero solo pude emitir un sonido ahogado. Mis manos se alzaron instintivamente, tratando de quitarla. Era sorprendentemente fuerte. Era como si una fuerza invisible la estuviera impulsando. Sus ojos, ahora, no tenían la melancolía que me había atraído. Estaban llenos de una malicia pura, ancestral. Luché, rasqué, pataleé, intenté empujarla. Era inútil. Mis pulmones ardían. Las luces de la sala empezaron a parpadear. El aire se volvió gélido y sentí un olor a algo viejo, a tierra húmeda y a hierro. Mis manos lograron aferrarse a la muñeca. Su porcelana era fría al tacto, pero debajo sentía una vibración, una especie de pulso débil. Con la poca fuerza que me quedaba, reuní toda mi desesperación y la arrojé lejos de mí con un grito gutural. La muñeca voló por la sala chocando contra la pared con un crujido espantoso. Una de sus piernas se rompió, desprendiéndose del cuerpo. Cayó al suelo, inmóvil. La risa cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Me quedé allí, jadeando, con las manos en mi cuello, sintiendo la sangre húmeda donde las uñas de la muñeca me habían arañado. Mis ojos se dirigieron a la muñeca rota. Estaba tumbada de lado, su cuerpo intacto excepto por la pierna desprendida, pero sus ojos azules, seguían fijos en mí, incluso en el suelo, y juraría que vi una lágrima de sangre escurrirse de uno de ellos. No esperé. Me levanté tambaleante. Agarré mi chaqueta y mi cartera y salí corriendo de mi apartamento. No miré atrás. Dejé la puerta abierta. No me importó. Solo quería escapar de ese lugar, de esa cosa. Pasé la noche en un hotel, temblando, sin poder dormir. Al día siguiente, llamé a mi amigo Tomás, que era cerrajero y conocía gente que se dedicaba a la limpieza de propiedades. Le conté una historia vaga sobre una inundación y le pedí que fuera a mi apartamento para sacar unas cosas y luego lo vaciara. No le mencioné la muñeca. No podía. Sentía que si la nombraba, si le daba voz, podría volver a manifestarse. Tomás lo hizo. Vació el apartamento, lo limpió e incluso se llevó la muñeca, rota, al parecer sin darle mucha importancia. Me dijo que la encontró en el suelo y que la tiró con el resto de la basura. No me preguntó por qué estaba rota, ni por qué la quería fuera. Solo hizo su trabajo. Me mudé a otro apartamento, en un barrio diferente, en un edificio nuevo. Intenté dejar atrás esa noche, esa experiencia, pero no pude. Cada vez que veo una muñeca de porcelana en una tienda, cada vez que escucho un crujido en la madera, cada vez que la luna llena ilumina mi habitación, me estremezco. Siento que esos ojos azules, tan realistas, me siguen observando desde algún rincón oscuro. Ana nunca volvió a coleccionar muñecas, ni siquiera a entrar en una tienda de antigüedades. Cada sombra, cada sonido, le recordaba esa horrible noche. ¿Creerías que la muñeca realmente se fue? ¿O que solo se escondió para volver?
La sola idea de que pudiera haber encontrado otro hogar, quizás cerca de alguien ingenuo, la consume hasta hoy. Esta historia me la envió Marco, un joven estudiante que hace unos años trabajaba en la tienda de antigüedades de su tía para costearse la universidad. Su relato es un escalofriante testimonio de lo que se esconde en los objetos más inocentes. Antes de empezar, me gustaría saber, ¿prefieres enfrentar lo desconocido con una linterna o a ciegas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a una noche que Marco jamás pudo olvidar. Mi tía Elena siempre fue una mujer peculiar. Tenía un gusto exquisito por lo viejo, lo olvidado, lo que otros considerarían chatarra. Por eso, su tienda de antigüedades, el Rincón de Elena, no era como las demás. No vendía muebles restaurados ni arte caro. Vendía historias. Cada objeto, decía ella, tenía un alma, un eco de sus antiguos dueños. Yo, Marco, en aquel entonces un estudiante universitario de 21 años, solía reírme de sus excentricidades mientras aceptaba, con gusto, el trabajo de medio tiempo que me ofrecía. Necesitaba el dinero para mis gastos, y a pesar de sus rarezas, mi tía era generosa. Mi turno era principalmente por las noches, de 7 de la tarde a 3 de la mañana. Me encargaba de la limpieza, de organizar el inventario, y ocasionalmente de cuidar la tienda si mi tía tenía algún compromiso tardío. Ella vivía en el piso de arriba, así que no estaba completamente solo, aunque las horas nocturnas en la tienda, rodeado de objetos que habían visto siglos, a menudo se sentían solitarias y extrañas. El local estaba en una calle poco transitada de un barrio antiguo, con adoquines desgastados y farolas que parpadeaban. El silencio era casi total, solo interrumpido por el chirrido ocasional de los tranvías lejanos o el ulular de algún búho. Al principio, todo era rutina. Limpiaba las vitrinas empolvadas, pulía la madera antigua, ordenaba las montañas de libros y curiosidades. La tienda era un laberinto de pasillos estrechos, repletos de relojes de cuco, gramófonos, figuras de porcelana, joyas deslustradas y, en una sección especial al fondo, una colección que mi tía atesoraba, muñecas antiguas. Había de todo tipo, de porcelana, de trapo, de madera, con ojos de cristal que parecían seguirte, y otras con miradas vacías y perdidas. Siempre sentí una ligera incomodidad con ellas. Algo en sus rostros inexpresivos y sus ropas descoloridas me ponía los pelos de punta, pero lo atribuía a mi propia imaginación, alimentada por demasiadas películas de terror. Una noche, cuando ya llevaba poco más de un mes trabajando allí, noté algo. Estaba pasando el trapo en la sección de muñecas, un trabajo que siempre dejaba para el final porque me resultaba monótono, y me pareció que una de ellas, una muñeca de porcelana con rizos rubios y un vestido de encaje azul, estaba diferente. Solía estar sentada en una silla en miniatura, con las manos en el regazo. Esa noche, estaba ligeramente inclinada hacia adelante, con una de sus pequeñas manos de porcelana descansando en el brazo de la silla, como si se hubiera movido un poco. Lo ignoré. Pensé que la había rozado sin querer, o que el edificio, que era viejo y se movía con las vibraciones, la había desplazado. Las noches siguientes, la sensación se hizo más persistente. Otros objetos pequeños y discretos parecían cambiar de lugar. Un pisapapeles que recordaba haber dejado sobre un escritorio aparecía en una estantería inferior. Un pequeño relicario se movía de una vitrina a otra. Siempre lo atribuía a mi propia distracción o a la forma en que mi tía, que tenía horarios erráticos, reorganizaba las cosas. Sin embargo, la sección de muñecas seguía siendo el epicentro de mi incomodidad. Esa muñeca en particular, la de los rizos rubios, parecía observarme con una intensidad inusual. Cada noche, cuando me acercaba, sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la tienda, que solía ser fría incluso en verano. Era un frío interno, una punzada de inquietud. Una madrugada, mientras tomaba un descanso para leer un libro de texto, juraría que escuché algo. Era un susurro, muy bajo, casi inaudible, como el roce de seda sobre porcelana. Me erguí en mi asiento con el corazón latiéndome en la garganta. Escuché con atención, pero el silencio regresó, denso y pesado. «Es el viento», me dije. «La tienda es vieja, hace ruidos». Intenté convencerme, pero mi mirada se desvió hacia el pasillo donde estaban las muñecas. La oscuridad era casi total allí, solo interrumpida por la luz tenue de la farola que se colaba por el ventanal trasero, creando sombras alargadas y distorsionadas. Días después, los incidentes se volvieron más atrevidos. Una noche, mientras estaba en la trastienda, escuché un tintineo.
Salí para investigar y encontré que una campanilla de plata que solía estar colgada en una percha alta estaba tirada en el suelo, a los pies de la vitrina de muñecas. Mi tía era muy estricta con el orden y esa campanilla no se caería sola. La recogí, sintiendo su superficie fría, y la colgué de nuevo, pero mi inquietud crecía. Esa misma noche, ya cerca del amanecer, la temperatura en la tienda bajó drásticamente. No era el frío habitual, era un frío que calaba los huesos, concentrado en la parte trasera de la tienda donde las muñecas se acumulaban. Pude ver mi propio aliento. Mis manos temblaban mientras guardaba los objetos de limpieza. Y entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez, un ligero roce, como un vestido de tela fina arrastrándose por el suelo de madera. Y luego, un suspiro, ahogado, infantil. Me quedé completamente inmóvil. Mi respiración se aceleró. No había gatos en la tienda, ni ratones lo suficientemente grandes como para hacer ese ruido. Mi tía estaba profundamente dormida arriba, estaba solo. La linterna de mi móvil se encendió y apunté tembloroso hacia el pasillo de las muñecas, los ojos de cristal de la muñeca de rizos rubios, a la que ya había apodado mentalmente Blanquita por su tez pálida, parecieron destellar bajo la luz. Su cabeza, que antes estaba recta, ahora estaba ligeramente ladeada, como si me estuviera mirando con curiosidad. Sentí un nudo en el estómago. Corrí a la puerta, la abrí y salí a la fría calle, respirando hondo el aire de la madrugada. No volví a entrar hasta que el sol empezó a despuntar y las primeras luces del día tiñeron el cielo de rosa y naranja. Me sentía estúpido, avergonzado. ¿Miedo a una muñeca? Era ridículo, pero la sensación de ser observado, de no estar solo, se había aferrado a mí. Durante los días siguientes, traté de actuar con normalidad, de ignorar lo que había experimentado, pero era imposible. Las cosas seguían sucediendo. La mecedora, que estaba en un rincón oscuro de la sala principal y que nunca se movía, comenzó a balancearse suavemente cuando yo le daba la espalda. No había corrientes de aire, yo lo comprobé. Las puertas de algunos armarios, que cerraba con llave, aparecían ligeramente entreabiertas. Y siempre, el epicentro era la colección de muñecas. Blanquita, la muñeca de porcelana, era la peor. La encontraba en diferentes posturas cada noche, a veces con un brazo levantado, como saludando, otras recostada contra otra muñeca, como si estuviera hablando. Una vez la encontré sentada sobre una pila de libros antiguos, en una estantería que estaba mucho más alta de donde la había dejado. No había forma física de que pudiera haberse movido allí por sí misma. Era un desafío, una burla silenciosa. Una noche, harto y asustado, decidí enfrentar la situación. Pensé que si movía las muñecas, las reorganizaba, quizás la energía que sentía se disiparía. Empecé por Blanquita. La tomé con cuidado, notando el frío de su porcelana y el peso sorprendente de su cuerpo. Sus ojos azules me miraron con una fijeza que me heló la sangre. Mientras la sostenía, me pareció que un suspiro helado salió de sus labios pintados. La puse en una caja de madera que mi tía usaba para guardar adornos navideños. La cerré con pestillo y la dejé en la trastienda, bajo una pila de mantas. «Ahí te quedas», murmuré, sintiéndome aliviado y al mismo tiempo como un completo lunático. Esa noche, sin Blanquita en su lugar, la tienda se sintió un poco más tranquila. Los ruidos disminuyeron, la mecedora no se movió. Comencé a creer que mi estrategia había funcionado, que solo necesitaba reorganizar esas energías extrañas. Me sentí tonto por haber tenido tanto miedo. Me preparé un té y me senté a leer, disfrutando del inusual silencio. Pero entonces, mientras el reloj de Cuco marcaba la 1:30 de la madrugada, un nuevo sonido me hizo saltar. Era un rasguño constante, rítmico, que venía claramente de la trastienda, del lugar donde había guardado a Blanquita. Era el sonido de algo afilado, pero no metálico, arrastrándose contra la madera. Mis ojos se abrieron de par en par. No era el viento, no era la tienda, era algo dentro de esa caja. Me levanté con lentitud, mi corazón golpeando contra mis costillas. Cada paso hacia la trastienda era una tortura. El sonido se hacía más fuerte, más insistente. Rask, rask, rask. Llegué a la puerta de la trastienda. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la manija. La abrí de golpe, encendiendo la luz con un movimiento brusco. El rasguño cesó. La caja de madera estaba allí, tal como la había dejado, bajo las mantas. Pero una de las mantas estaba ligeramente corrida, y en el lateral de la caja,
En la madera pulida había una marca, una serie de arañazos finos y pequeños, como si algo con uñas diminutas y afiladas hubiera intentado salir. No eran arañazos profundos, pero eran inconfundibles. Alguien o algo había estado intentando salir de esa caja. Mi respiración se cortó. No me atreví a tocar la caja. Me quedé allí, paralizado, observando los arañazos. Y entonces lo escuché de nuevo, pero no de la caja. El sonido vino de la estantería de las muñecas, al final del pasillo principal, un tintineo suave como una campanilla de plata. Volteé la cabeza. En la oscuridad, Blanquita, la muñeca de porcelana, estaba sentada en su silla miniatura, con las manos en el regazo, tal como la había encontrado la primera vez. Su cabeza no estaba ladeada, sus ojos azules brillaban en la penumbra, y una de sus manos de porcelana estaba levantada, haciendo un gesto diminuto, como despidiéndose de mí. El pánico se apoderó de mí. Mi mente se vació de todo pensamiento racional. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había salido de la caja? ¿Y cómo había regresado a su lugar sin que yo la viera o escuchara? Retrocedí lentamente, sin quitarle los ojos de encima a la muñeca. Parecía sonreír, una sonrisa casi imperceptible, pero cruel, en su rostro de porcelana. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. Salí de la tienda como alma que lleva el diablo, dejando la luz de la trastienda encendida y la puerta principal sin cerrar con llave. No me importaba, solo quería escapar de ese lugar, de esos ojos de cristal, de esa sensación de ser el juguete de algo oscuro e indescifrable. Llegué a mi apartamento temblando, empapado en sudor frío. Me prometí a mí mismo que jamás volvería a poner un pie en la tienda de antigüedades. A la mañana siguiente, llamé a mi tía y le inventé una excusa sobre una repentina e ineludible oportunidad de trabajo que me obligaba a mudarme de la ciudad. Ella, con su habitual excentricidad, pareció entenderlo sin demasiadas preguntas. Los objetos a veces cansan, querido, me dijo con su voz suave. Buscan nuevas miradas, es su naturaleza. Me pareció oír una risa ahogada al final de la llamada, o quizás fue mi imaginación, alterada por el terror de la noche anterior. Nunca volví a la tienda de antigüedades. A veces, en sueños, me veo de nuevo en ese pasillo oscuro, rodeado de objetos viejos y olvidados, y siento la mirada fría de Blanquita, esperando. Sé que ella sigue allí, sentada en su silla, esperando a su próxima víctima, esperando quizás a que alguien más, ingenuo o curioso, se atreva a moverla, y así termina la inquietante historia de Marco. Él dice que aún hoy no puede ver una muñeca de porcelana sin sentir un escalofrío que le recorre la espalda. ¿Crees que la muñeca estaba realmente poseída o que era todo parte de una bruma mental? Te leo en los comentarios. Esta historia me la envió Leo, un talentoso restaurador de juguetes antiguos que vive en un barrio histórico. Lo que le sucedió lo cambió para siempre, dejándolo con una cicatriz que va más allá de lo físico. Antes de que te adentres en su relato, me gustaría saber, ¿comentarías valentía si te atreverías a restaurar un objeto misterioso o cautela si preferirías mantenerte alejado? Mi nombre es Leo, y desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a lo viejo, lo olvidado, lo que otros ya no valoran. Soy restaurador de juguetes antiguos, y mi taller, que es también mi apartamento, está en un edificio con más de 100 años de historia. Aquí, el tiempo parece haberse detenido, las paredes gruesas guardan secretos, y los techos altos murmuran ecos de vidas pasadas. Es un lugar perfecto para mi trabajo, para rodearme de la quietud y la paciencia que requiere devolverle la vida a un osito de peluche descosido o a un soldadito de plomo corroído. Un día, mientras exploraba un mercado de pulgas en las afueras, tropecé con una caja polvorienta bajo una pila de libros viejos. Dentro, enroscada en telas de seda rasgadas, encontré lo que parecía ser una muñeca de porcelana victoriana. No era una belleza convencional. Sus ojos, de un azul pálido, estaban ligeramente descentrados, y su sonrisa pintada era apenas una línea fina, casi melancólica. Su cabello de mujer, enredado y sucio, tenía un extraño tono castaño rojizo. Había algo en ella, una presencia silenciosa, que me atrajo. La compré por una miseria, convencido de que su rareza y antigüedad valían el esfuerzo de una restauración profunda. La llevé a mi taller, ansioso por empezar. La coloqué sobre una mesa auxiliar, lejos de mis otros proyectos, sintiendo que necesitaba un espacio propio. Limpié su rostro de porcelana, descubriendo que la tez era de un blanco translúcido, casi espectral. Sus ropajes, aunque finos y de encaje, estaban cubiertos de moho y suciedad.
Al levantarla, noté que era inusualmente pesada para su tamaño, como si su interior contuviera algo más denso que el algodón. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí al polvo del mercado y a la emoción del hallazgo. Las primeras semanas fueron de intensa investigación. Necesitaba saber su origen, su estilo, el tipo de ropa que habría llevado. Durante este tiempo la muñeca permaneció en su sitio, observándome con sus ojos fijos. Empecé a sentir una leve inquietud. A veces, al entrar en el taller por la mañana, juraba que la había dejado mirando hacia la ventana, pero ahora me miraba directamente a mí. Lo desechaba como fatiga o un simple olvido. Después de todo, pasaba horas encerrado allí y la mente puede jugar trucos. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un caballito de madera, escuché un suave clink proveniente de la mesa donde estaba la muñeca. Levanté la vista. Nada. Todo en su lugar. Volví a mi trabajo. Poco después, otro clink, esta vez más cercano, como el tintineo de porcelana contra madera. Miré de nuevo. La muñeca seguía inmóvil, sus ojos azules como pozos profundos. Me levanté, revisé el taller. No había corrientes de aire, nada que pudiera haber movido un objeto. Las ventanas estaban cerradas, las puertas aseguradas. Me encogí de hombros, riéndome de mi propia nerviosidad. El silencio de la noche y la concentración a veces me ponían susceptible. Pero los incidentes se hicieron más frecuentes y menos sutiles. Mis herramientas, que siempre guardaba meticulosamente, empezaban a aparecer en lugares extraños. Un pequeño pincel que dejaba sobre mi mesa de trabajo lo encontraba horas después en el suelo, debajo de la estantería de libros. Un par de tijeras de precisión desaparecía durante días, solo para reaparecer colgadas de un clavo en la pared, un lugar donde nunca las habría dejado. La muñeca, a la que había apodado Dulcinea por su apariencia melancólica, parecía ser el epicentro de estos extraños sucesos. Una tarde decidí empezar a limpiar su ropa. Desvestí a la muñeca, notando que la seda interior estaba manchada con lo que parecía ser óxido viejo, pero de un color demasiado oscuro, casi carmesí. Al quitarle la última capa de tela, vi que sus brazos y piernas estaban sujetos al torso con un sistema de resortes y elásticos inusualmente complejo para su época. Eran estas uniones las que a veces producían un siseo metálico, casi como un suspiro. Mientras la desnudaba, noté una pequeña inscripción apenas visible en la parte baja de su espalda de porcelana. Una M mayúscula, elegante y antigua. Esa noche el verdadero terror comenzó. Estaba en la cama, intentando conciliar el sueño, cuando escuché un roce, un sonido suave y arrastrado que venía del taller. Al principio, pensé que era el viento, pero las ventanas de mi habitación estaban cerradas. El roce se detuvo y en su lugar escuché un golpeteo rítmico, un tap 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 constante, como si alguien estuviera jugando a las canicas en el suelo de madera. Mis músculos se tensaron. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta del taller. El sonido se detuvo abruptamente. Abrí la puerta de golpe, encendiendo la luz. El taller estaba vacío, a excepción de mis proyectos, y Dulcinea, sentada en su mesa, con las piernas cruzadas. Lo que me heló la sangre fue ver que, a sus pies, había una pequeña canica de cristal azul que yo recordaba haber guardado en un cajón sellado. Era la canica de un viejo juego de mesa que había restaurado meses atrás. ¿Cómo había llegado ahí? La recogí, sintiendo un frío inusual que irradiaba del cristal. La guardé en mi bolsillo y cerré la puerta del taller, con la muñeca mirándome fijamente. No dormí esa noche. Al día siguiente, tomé una decisión. Dulcinea tenía que irse. Había restaurado muchas muñecas, muchas antigüedades, y ninguna me había causado tal desasosiego. La puse de nuevo en la caja de terciopelo, la envolví cuidadosamente en periódicos y la dejé junto a la puerta principal de mi apartamento, con la intención de llevarla a la tienda de antigüedades más lejana que conociera. Antes de salir la miré por última vez, sintiendo una extraña mezcla de alivio y culpa. Fui a trabajar, y al volver a casa esa tarde, el corazón me dio un vuelco. La caja estaba de nuevo dentro de mi apartamento, apoyada justo en el umbral del taller. Las envolturas de periódico estaban intactas, pero la tapa de la caja estaba ligeramente abierta, revelando uno de los ojos de porcelana de Dulcinea que me observaba. Era imposible. Yo mismo había cerrado con llave la puerta del apartamento al salir. No había señales de forzamiento. La había dejado fuera de mi puerta, y ahora estaba dentro. La piel se me erizó. El miedo dio paso a una extraña fascinación, un desafío. Decidí que la estudiaría, que entendería qué era lo que habitaba esa pieza de porcelana.
La volví a colocar en su mesa y esa noche me quedé despierto, con una cámara de video barata grabando, esperando. Nada ocurrió. La muñeca permaneció inmóvil. Me sentí tonto, como si el cansancio me hubiera jugado una broma cruel. A la mañana siguiente revisé la grabación. Las primeras horas eran monótonas, yo trabajando, luego el taller vacío y en silencio, pero alrededor de las 3 de la mañana la cámara capturó algo, un movimiento sutil. El brazo derecho de Dulcinea se levantó 1 centímetro, se detuvo y luego cayó de nuevo con un suave clink. Justo cuando estaba por cerrar el video, la cámara captó algo más aterrador. La cabeza de la muñeca giró lentamente, de forma casi imperceptible, hasta que sus ojos se encontraron con el lente de la cámara. Se quedó así durante unos segundos, y luego, con la misma lentitud, volvió a su posición original. Mi respiración se aceleró. No era mi imaginación, estaba allí. La muñeca quería algo, pero no sabía qué. Los incidentes se intensificaron. Una tarde, estaba subido a una escalera para alcanzar una caja de herramientas, cuando sentí un empujón fuerte en la pantorrilla. Caí, golpeándome la cabeza contra el suelo de madera. Cuando pude reincorporarme, vi a Dulcinea en el suelo, justo al pie de la escalera, como si acabara de caer de su mesa. Sus ojos parecían brillar con una luz tenue y maliciosa. Sangraba por la sien, pero lo que más me dolía era el terror que me invadía. Intenté de todo. La metí en un baúl, cerré el baúl con candado, lo llevé a un almacén que rentaba a las afueras. La semana siguiente recibí una llamada del encargado del almacén. Decía que había habido problemas en mi unidad. Cuando llegué, el baúl estaba abierto, el candado roto, y Dulcinea estaba sentada sobre una pila de cajas, con la mirada fija en la puerta. Parecía esperarme. El encargado se veía pálido y no quiso dar más detalles, solo dijo: «Mejor llévese sus cosas, señor. Hay algo muy raro aquí». Ya no podía ignorarlo. Dulcinea era real y estaba ligada a mí. El sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos se hizo habitual por la noche. Susurros ininteligibles que parecían salir de las paredes. Las luces de mi apartamento parpadeaban sin razón. Empecé a sentirme constantemente observado, incluso cuando la muñeca no estaba a la vista. La angustia se apoderó de mi vida. Me costaba dormir, comer, concentrarme en mi trabajo. Mis amigos notaron mi cambio, mi palidez, mis ojos hundidos. Una noche, el punto de quiebre. Estaba en mi cama, y el silencio de la noche fue roto por un quejido agudo, como el de un niño herido. Me levanté de golpe. El sonido venía del pasillo. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me asomé. La luna llena iluminaba tenuemente el corredor. En medio del pasillo, sentada, estaba Dulcinea, pero esta vez no estaba inmóvil. Su cabeza se movía de un lado a otro y un pequeño brazo de porcelana se estiraba hacia mí, casi como si estuviera pidiendo que la cargara. Entonces lo escuché. Una voz, clara y nítida, resonando en mi cabeza sin que hubiera sonido audible. «Juega conmigo, Leo». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me arrastré hacia atrás, tropezando con mis propios pies hasta que caí en mi habitación. Cerré la puerta de golpe y puse mi cuerpo contra ella, intentando bloquearla. El sonido del tap, tap, tap volvió, esta vez acercándose a mi puerta. Escuché un suave rasguño en la madera y luego un sollozo ahogado. La voz volvió a mi cabeza, más fuerte, más imperativa. «Quiero jugar ahora, Leo». Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. La perilla de la puerta giró lentamente. Estaba cerrada con llave, pero la perilla seguía girando, como si una mano invisible, o una muy pequeña, la estuviera manipulando desde el otro lado. Empujé con todas mis fuerzas, el sudor frío corría por mi espalda. En un momento de desesperación, recordé una vieja historia que leí sobre objetos poseídos. Se decía que el metal frío y la sal podían repeler ciertas entidades. Desesperado corrí a la cocina, agarré un salero y la olla de metal más pesada que encontré. Volví a la puerta, el girar de la perilla se había detenido, pero sentí una presión constante contra la madera. Abrí la puerta de golpe, lanzando un puñado de sal hacia el pasillo y gritando cualquier palabra que mi mente en pánico pudo formular. Dulcinea estaba parada allí, en el umbral, no sentada, parada. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su sonrisa pintada parecía haberse ensanchado, revelando una hilera de dientes diminutos y afilados que antes no estaban. Su cabello de mohair se agitó sin viento y entonces dio un paso, un pequeño, tambaleante paso, pero un paso hacia mí.
Levanté la olla y con una fuerza que no sabía que tenía, la lancé contra la muñeca. La porcelana se hizo añicos con un estruendo que pareció resonar en todo el edificio. Fragmentos de su cabeza y brazos volaron por el pasillo y su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Un grito, no de la muñeca, sino un lamento etéreo y furioso, llenó el aire, un grito que me desgarró los tímpanos y el alma. El lamento se disipó lentamente, dejando un silencio aterrador. Tembloroso, me acerqué a los restos. El cuerpo de tela de la muñeca yacía destrozado y la cabeza, partida en dos, revelaba un interior hueco y oscuro. Recogí uno de los fragmentos, un trozo de su mejilla de porcelana, y lo sentí frío, extrañamente frío, a pesar del calor de mis manos. Desde aquella noche, Dulcinea está encerrada en una caja de hierro, sellada con cadenas y varios candados, y enterrada bajo el suelo de mi viejo jardín trasero, bajo una capa de sal y un monolito de hormigón que yo mismo construí. Sé que no se ha ido del todo. A veces, en las noches de luna llena, escucho un suave tintineo metálico que parece venir de las profundidades de la tierra. A veces siento una presión en mi tobillo, un escalofrío en la nuca, la casa sigue crujiendo, las luces siguen parpadeando, pero ya no con la misma intensidad. Vivo con el constante temor de que un día el lamento vuelva, o que la canica azul aparezca de nuevo en mi camino. La presencia de Dulcinea me enseñó que hay cosas que trascienden lo material, que lo viejo y lo olvidado a veces guardan mucho más que polvo, y así termina la inquietante experiencia de Leo. Él dice que la presencia de Dulcinea, aunque enterrada, sigue siendo una sombra en su vida, una advertencia silenciosa. Te pregunto, ¿crees que la muñeca es una maldición que siempre volverá, o fue un acto de supervivencia el que la contuvo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encanta leerlos y me ayuda a entender qué historias les gustan más. Si este relato te ha mantenido despierto o te ha hecho mirar a tus propios objetos viejos con otros ojos, considera suscribirte al canal. Publicamos nuevas historias de terror cada semana. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cuídense mucho y que tengan una noche tranquila.